Dios transforma nuestros corazones. Señor, es estar embebido de ti. Porque la palabra de Dios ilumina nuestras mentes. Es nuestra misión, lucha contra corriente. El mundo Conocer la palabra de Dios es conocer a Cristo. se deriva a las calles predicando el evangelio de Dios. Con la Biblia en la mano. Con la Biblia en la mano. Mensaje de amor. Salir a las calles predicando Escucha la palabra de Dios. el evangelio de Dios. Comenzamos. Cristo misionero, llevamos un mensaje de amor. Que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, que la iglesia salga a la calle. Los jóvenes tienen que salir a luchar por los valores. Quiero lío en la diócesis. Porque la palabra de Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a su canal de Laico a Laico. En esta ocasión vamos a iniciar un programa que se llama Con la Biblia en la mano, donde vamos a ver la historia de la salvación. En esta ocasión vamos a hacer primeramente una introducción para ir viendo con detalle todos los capítulos que vamos a ir meditando, discerniendo para todos ustedes. En esta ocasión nos acompaña la señora Carmen Arroyo. y su servidor, el señor Sabino Mejía. Y para iniciar, vamos a iniciar con un salmo. Adelante, señora Carmelita. Sí, buenas noches, hermanos. Ojalá y se apresuren a tener su Biblia ahí a un ladito, ¿verdad? Para que nos acompañen con esta hermosa oración, el Salmo 1. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor, y en ella medita noche y día. Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río, que da su fruto a su tiempo, y jamás se marchitan sus hojas. Todo lo que hace le sale bien. Con los malvados no pasa lo mismo, pues son como paja que se lleva el viento. Por eso los malvados caerán bajo el juicio de Dios, y no tendrán parte en la comunidad de los justos. El Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malos lleva al desastre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pues muy bien, hermanos, aquí en este Salmo 1 nos está presentando el salmista a este hombre perfecto, a este hombre lleno de Dios. Y pues al estar lleno de Dios significa que está muy cerca de Él. Y vemos, ¿verdad?, cómo lo compara, hermano Sabino, con aquel árbol plantado cerca del río. Imagínenselo. Claro, que da frutos, ¿verdad? Que siempre está fresco, Frondoso. frondoso, porque tiene la gracia de Dios. Claro, ¿Verdad? sí. Así este hombre, ¿verdad? Lleno de Dios, pues, ¿qué puede experimentar este hombre sino paz y bienestar? Mientras, en cambio, dice en el versículo 4, con los malvados no pasa lo mismo, pues son como paja que se lleva el viento. De igual manera, hermanos, con los malvados, ¿verdad? Todo lo contrario. Hay inseguridad, infelicidad y pues nada fácil para el hombre que no está cerca de Dios. Bueno, hermanos, pues
siempre tenemos, ¿verdad?, la costumbre de iniciar con esta oración de los salmos para poder introducir nuestro tema. Y vamos a comenzar. Sí, vamos a, a ver con esta introducción de estos cursos, en donde, bueno, nos decimos que en estos cursos consisten en una exposición de la historia de la salvación, donde estudiaremos la Biblia desde la primera página, donde se narra la creación, hasta la última del Apocalipsis, que nos recuerda las promesas de Jesús para toda su iglesia. Por lo tanto, va a ser muy interesante, hermana. Claro, ¿verdad? hermanos, y también algo que les sugerimos, ¿verdad? Aparte de una apertura de corazón y perseverancia, pues que se conecten al canal de Laico a Laico, ¿verdad? Claro. Y que tengan a la mano ahí su Sagrada Escritura, que ya la desempolven de donde la tienen alzadita, y que tengan a la mano un cuaderno y un bolígrafo, una pluma, ¿verdad?, un lápiz, lo que tengan a la mano, para que ustedes anoten algo que les interese, algo que haya sido impactado, ¿verdad?, de la palabra de Dios, algo que les haya impactado. Y miren, hermanos, la ventaja de estos medios es que este programa se queda grabado, y cuando tengamos la oportunidad, hermano Sabino, de hacer un espacio para poder meditar, reflexionar y pues sacar conclusiones, ¿verdad? ¿Por qué no? De eso se trata, de meditar y experimentar el mensaje de Dios. Así es, indudablemente que es una gran riqueza que no se puede dejar pues pasar nada más así porque sí. Para entenderlo, obviamente, pues se necesita esa atención, ¿no? Esa perseverancia, esa constancia y esa apertura de corazón, obviamente, ¿verdad? Pero también nos dice que no es un estudio difícil, reservado a intelectuales, ¿sí?, sino un estudio sencillo y accesible a todos, incluso hasta para los que no saben leer, ¿sí? Pues la naturaleza del curso es vivencial, ¿verdad? Claro, y uno de los objetivos, hermano Sabino, pues es tener un encuentro con Cristo, un encuentro personal. De aquí, de que pues hemos visto, ¿verdad?, muchos grandes testimonios de personas que ya no le encontraban sentido a su vida, ya no tenían por quién vivir, por quién luchar. Yo recuerdo a uno de los hermanos, ¿verdad?, que decía, es que tengo a mi esposa, es que tengo mi negocio y no le encuentro sentido a la vida, tengo mi familia, me va bien económicamente, y no me siento vacío. Inclusive, hermanos, él mencionaba que quería suicidarse. Así es, decía el Papa Juan Pablo II, bueno, hoy San Juan Pablo II, que este siglo XXI es el siglo de la depresión. Y pues sí, desafortunadamente hay muchísimos casos de suicidio por depresión, en todas las edades, ¿verdad? Jóvenes, niños, adultos, mujeres, hombres, ¿verdad?
de distintas clases sociales. Entonces, precisamente es importante que nosotros vayamos meditando, conociendo lo que es la palabra de Dios, ¿sí? Claro. Para entender y para darle sentido a la vida, porque solamente Dios nos da sentido a la vida, ¿verdad? Entonces, pues no zafarnos de la mano de Él. Claro. Bien. Sí. También descubriremos que la Biblia es palabra de Dios, que viene a iluminar nuestra vida y nuestro actuar, y que es capaz de transformar nuestro ambiente, ¿sí? Si encuentra hombres la palabra, que se abran a su acción, ¿sí? La palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, siempre Dios busca que el hombre se abra a la acción de la palabra. Claro, ¿sí? Y hermano Sabino, una cosa muy importante, muchas veces nuestra fe es muy pobre, muy pequeña, ¿sí? Entonces, para esto, yo tengo un texto de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículo 17, donde nos dice: así pues, la fe nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Cristo, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué significa, hermanos? Que mediante la escucha de la palabra va a aumentar nuestra fe. Mediante la escudriñemos y la reflexionemos, nuestra fe se va a agrandar y más que nada tendremos ese encuentro con Cristo. Definitivamente tener ese contacto, ¿verdad? Claro. Y no apartarnos tampoco, ¿verdad? Ser constantes y perseverantes. Por eso nos dice también aquí en un poquito de los apuntes, dice, para asimilar y aprovechar este curso se necesitan ciertas condiciones. Por ejemplo, apertura de corazón, es decir, una disposición. Claro. Tener esa disposición de la palabra, ¿verdad? Saber que es palabra de Dios y tener esa disposición de encontrarnos con ella. Él siempre se va a hacer el encontradizo, hermano Sabino. Él siempre se hace el encontradizo. ¿Por qué? Porque somos su obra predilecta y Él quiere que nos salvemos todos, ¿verdad? Y no va a dejar que el hombre se pierda. Por eso siempre se va a presentar a través de su palabra. Bueno, muy bien. Vamos entonces a un pequeño corte y enseguida regresamos. Bien, bueno, ya regresamos nuevamente con esta introducción que tenemos y que estamos discerniendo, desglosando, ¿verdad? La introducción de lo que se necesita para este curso bíblicos. Bien, decíamos entonces que una apertura de corazón, es decir, disposición, pero también tener una lectura de fe. La lectura de fe no es saciar curiosidades, sino ni por acumular argumentos para contestarle a los protestantes, eso es secundario. Entonces, también hay que tener una perseverancia, pues nunca terminamos de aprender lo que es la palabra de Dios. Esas son algunas de las cuestiones que nosotros debemos de tener en cuenta para estar en esa disposición de encontrarnos con la palabra de Dios, ¿verdad? Sí.
También hay dos objetivos principales que tenemos, ¿sí? Uno es tener en cuenta un encuentro personal con Cristo. Uno de los objetivos principales de estos cursos es tener un encuentro personal con Cristo. Sin máscaras, hermano Sabino. Sin nada. Sin Completo. máscaras ni caretas. Nos vamos a ver personalmente, ¿verdad? Así es. En esta historia de la salvación. Desde ahí viene la disposición, ¿verdad? Señor, Claro. quiero encontrarme contigo, quiero encontrarme con tu palabra, ¿verdad? Bien, también es tener una idea general de lo que es nuestra religión católica. ¿Cuántos hermanos católicos pues no conocen su fe? Sí. No conocen lo que es la iglesia. Claro, se quedan con lo que nuestros padres nos inculcaron, ¿verdad? Ir a misa, ir a tomar ceniza nada más, a bautizar, a recibir los sacramentos, pero a tener un encuentro verdadero con Cristo, pues no muchos ignoramos, ¿verdad?, esta riqueza que es la palabra de Dios. Sí hay mucha pereza a veces en los adultos, y en los jóvenes, en todos, en arrimarse a escuchar o poner un ratito de atención, qué es lo que significa o qué nos quiere decir Dios por medio de la Sagrada Escritura. Recordemos que Dios habla por medio de la Sagrada Escritura. Él nos habla, Él nos encuentra. Ahora nosotros debemos de responder, ¿verdad? No ser apáticos, no ser flojos, ¿verdad?, sino ser personas que nos guste encontrar y conocer nuestra verdadera fe. Claro, ¿verdad? y como Él siempre respeta nuestra libertad, hermano Sabino, Él siempre te va a proponer, Él no impone, Él te va a proponer una vida nueva, una vida de paz, de justicia y de dignidad. Sí, siempre nos va a proponer precisamente eso, una paz que siempre nos ha dejado. Bien, ¿qué es la Biblia y cómo leerla? Bueno, la palabra Biblia viene del griego biblos y significa libros, ¿sí? Nuestra Sagrada Escritura es una colección de 73 libros, de los cuales el Antiguo Testamento Consta de 46 libros y el Nuevo Testamento de 27. Y fue escrita, hermanos, en hebreo, griego y arameo. El hebreo era la lengua de los israelitas y el arameo era la lengua de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y el griego, la mayor parte del Nuevo Testamento fue escrita en griego. Y ya, hermanos, de estos textos originales nos fue traducida a muchas lenguas y dialectos para que esta misma llegue hasta los confines de la tierra. Así es. Bien. Lo que tenemos en nosotros a veces, bueno, pues es traducción, ¿verdad? Es por eso que a veces cambiamos algunas palabras, pero no debe de cambiar su significado, ¿verdad? Y si estamos diciendo que fue escrita en idiomas, ¿verdad?, hebreo y griego, bueno, pues ahora en el latín o ahorita en el español, algunas palabras de todas maneras no deben de cambiar el significado, ¿verdad? Claro, sí. Por eso nosotros a veces leemos a la Biblia de Jerusalén o leemos la Biblia de América, ¿sí?, o la latinoamericana, pero no cambia el significado. Son las más accesibles para estudiar, ¿verdad? Porque la de Jerusalén tiene más fidelidad a los escritos originales. Así es. Y la latinoamericana es más accesible para estudiarla y meditarla. Y también nuestra Biblia, ¿verdad?, misionera, por los servidores de la palabra, muy actual. Algo importante, hermano Sabino, que a los protestantes, su Biblia consta de 66 libros. ¿Qué quiere decir esto? Que no aceptan 7 libros, ¿sí? Y la Biblia de los Testigos de Jehová, hermanos, esa no está apta para meditar, para reflexionar. ¿Por qué?
porque tiene muchos errores doctrinales, ¿sí? El libro del Mormón ni siquiera es una Biblia, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado, hermanos, para no caer en esos errores también. Ya dijimos que las más aptas, también unas de las para meditar y son muy económicas, hermano Sabino, son las ediciones paulinas de Dios nos habla hoy, o Dios habla al hombre también. Bueno, esas las encontramos ahí con las ediciones paulinas, y esas podemos también meditarlas, reflexionarlas, y son muy accesibles también por lo económico. Sí, también tenemos de tener en cuenta que para conocer una Biblia que es católica, ¿cómo le vamos a hacer? Pues hermanos, si tienen su Biblia ahí cerca de ustedes, en la primer página o en la segunda van a encontrar unas palabritas, a lo mejor les van a sonar muy raros, ¿verdad? Pero es imprimatur o nihil ostab. ¿Qué significa esto, hermanos? Que nada se opone. Imprimatur significa aprobación eclesiástica, y nihil ostab, que nada se opone, que podemos meditarla, podemos estudiarla. Así es. Entonces, y también otra de las características que tiene nuestra Sagrada Escritura es que también puedes contar los libros, ¿verdad? Y se nota y ves perfectamente cuáles son los 73 libros, ¿verdad? Claro. Entonces, como ya lo había mencionado aquí la señora Carmelita, bueno, pues las otras Biblias pues no tienen los 73 libros, tienen mucho menos, ¿verdad? 66, son bueno, 66 libros. Es muy variable, hasta 64 algunos, ¿eh? ¿Oh, sí? Sí, es muy variable, es muy variable eso, pero bueno. Sí. Entonces, esas tres partes son fundamentales que nosotros cuando tomemos una Sagrada Escritura, ¿sí?, debe de tener esas tres características. El número de libros, 73 libros, nihil obstat, nada se opone, o imprimatur, o sea, puede imprimirse, o sea, aprobado por la Iglesia, ¿sí? Y ahí podemos nosotros decir, esta sí es una Biblia católica. Claro, así no nos podemos confundir, porque si llegan hermanos, ¿sí?, que dicen, oiga, tengo esta Biblia y es un libro muy sencillito, chiquito, ¿verdad? Y pues ya nosotros ya los conocemos, ¿verdad? El libro chiquito de los Testigos de Jehová. Y pues, pero ellos no conocen, ¿verdad? Y nos dicen, oiga, hermano, Biblia es católica, me dijeron que era católica, mire, hasta trae imágenes. Y sabemos que los hermanos separados no aceptan las imágenes. Así es de que desde ahí nos están mintiendo. Bien, bueno, entonces vamos a pasar ahorita a un pequeño corte comercial y enseguida regresamos. Bien, volvemos otra vez a seguir con esta introducción, ¿sí?, con la Biblia en la mano, en la introducción de los cursos de la historia de la salvación. Bueno, estábamos meditando ahorita qué era la Biblia y cómo leerla. Bien,
Ahora vamos a ver cómo localizar un texto bíblico. Porque también, hermano Sabino, se divide también en capítulos y versículos. Hermanas, el capítulo es el número más grande que van a encontrar en su Biblia. Y el número pequeño es el que llamamos versículo. Sí, entonces, por ejemplo, nosotros tenemos, por decir un texto bíblico, Génesis 1, ¿verdad? El número grande es 1, ¿sí? Y luego tenemos 2, uno chiquito, 1 al 2, o 1, ese es el versículo, ¿verdad? Sí, nada más que el capítulo del versículo se separa con una coma, ¿sí? Lo vamos a separar con una coma, vamos a utilizar la coma para separar el capítulo del versículo. Y si queremos leer 2 versículos, vamos a ocupar, hermano Sabino, el guión, y lo vamos a mencionar al. Y es muy importante, hermanos, mencionar qué libro estamos leyendo. En este caso, el libro del Génesis, que es el primer libro de la Biblia, la creación. Y vamos a mencionar el nombre del libro, en este caso Génesis. Que se abrevia sí. Y el número grande, que sería el capítulo Génesis 1, coma, ¿sí? Versículos del 1 al 2. Guión 2, muy bien, sí. Muy bien. Entonces, así más o menos vamos a ir conociendo lo que es un texto bíblico, ¿sí? Bien. Si queremos que se lean varios versículos, se debe de poner un guión, si queremos leer más versículos. Por ejemplo, si yo quiero leer Génesis 1, del 28 al 30, y luego punto y el 32, por decirlo, pero ya el guión me dice de qué a qué, y me brinco el que quiera. El punto significa y, ¿verdad? Y a no veces vamos se pasa uno. Ándele, hermano, como, a ver, Génesis 1, a ver, ¿cómo dijo? Del 1 al 2, por decir. Del 1 al 2. ¿Y luego? Y si quiero leer también el 7, entonces pongo un punto y leo nada más el 7. Ah, muy bien. Entonces, a ver, del libro del Génesis, capítulo 1, versículo del 1 al 2, punto y 7. Ah, muy bien, pues muy bien, hermano Sabino. Sabino. Es nada más un ejemplo. Sí. ¿Verdad? Sí. Pero es práctico y sencillo. Claro. Y entonces así es para todos los libros, para todas las citas bíblicas. Sí, que tenemos. Hermanos, yo les sugiero, ¿verdad? Que no se vayan a desanimar, porque muchas veces nos desesperamos, ¿verdad? ¿Cómo dijo? ¿Cómo lo busco? Y hacemos la Sagrada Escritura como baraja, ¿verdad? Que no encontramos el capítulo, el versículo. Entonces, después del punto, sigue un punto y coma. ¿Para qué nos sirve el punto y coma, hermanos? Es si queremos leer otro capítulo, pero del mismo libro, ¿verdad? Para eso nos va a ayudar el punto y coma. De igual manera, también marcamos el capítulo, la coma y los versículos que vayamos a ocupar. Oh, muy bien, ¿verdad? hermanos, sí, pero muy son bien. del mismo libro. Claro, ¿verdad? sí. Muy bien. Sí. Creo que está claro, está sencillo. Sí. Muy bien. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, pues precisamente para poder entender y poder meditar lo importante que es la palabra, ¿verdad? Para darle sus tiempos al mensaje divino y nosotros podamos entenderlo y asimilarlo poco a poco. Muy bien. Ahora, ¿qué es la palabra de Dios? Vamos a ver un texto bíblico de Hebreos 4, sí, capítulo 4, versículo del 12
al 13. 12-13. Hebreos. Hebreos se abrevia H mayúscula, E minúscula y B minúscula. ¿Sí? Hebreos, capítulo 4, versículos del 12 y 13 al 13. Porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de él. Todo está claramente expuesto ante aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Bien, entonces, este texto subraya de una manera clara y fuerte que la palabra es viva y eficaz. La palabra de Dios no es palabra humana que se dijo hace muchos cientos de años, sino palabra actual que viene a sacudir e inquietar nuestra propia vida. Por eso, frente a una palabra de la Biblia, toda palabra resulta vacía y pobre. Nada puede compararse con la voz de Dios, que se dirige al hombre para manifestarle su voluntad. La palabra de Dios es el medio de comunicación por excelencia, por lo que nos unimos a Él. Del mismo modo, como un padre se comunica con sus hijos para expresarles su amor. Ay, qué hermoso, sí. ¿Verdad? De eso se trata, ¿verdad? Esta historia de la salvación es una historia de amor donde Dios manifiesta su amor al hombre. El texto nos revela la fuerza de penetración que tiene la palabra. Dice, hasta la raíz del alma y del espíritu. Una persona que ha escuchado la palabra de Dios no puede permanecer como antes. Por medio de ella descubrimos nuestra miseria y nuestro pecado, y al mismo tiempo la necesidad que tenemos de Dios para seguir adelante. Lo que no pueden hacer los padres, los amigos, lo hace Dios con su palabra, ¿sí? Dios siempre está saliendo al encuentro del hombre. Claro. Y como lo dice ahí, ¿verdad? Ilumina nuestra conciencia. Nada queda oculto ante la palabra de Dios. Cuando yo en lo personal recibí los cursos de Biblia, yo decía, ay, pues la misionera, ¿qué sabe de mí si ni me conoce? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nosotros somos los mismos actores de esta historia de la salvación, ¿verdad? Así es, en efecto. Ella misma, la palabra misma, nos quita esas vendas de los ojos, no es oculto nada ante Dios y nos hace descubrir nuestras miserias. ¿Y qué provoca esto? Un sincero arrepentimiento, ¿verdad? Así es, del hombre. Y por lo bien. tanto, como consecuencia, pues viene la conversión. Así es, muy bien. Ese cambio de vida. Vamos a un corte y enseguida regresamos.
Bien, ya estamos aquí nuevamente con ustedes, meditando estos textos bíblicos de la introducción. Y ahora vamos a meditar Efesios 6, capítulo 6, versículo 17. ¿Sí? 6 del 10 al 17, ¿verdad, hermano? Nada más el 17. Oh, muy bien. Efesios, se abrevia el libro de Efesios EF, capítulo 6, coma, y el versículo 17. Sí. Que la salvación sea el casco que proteja su cabeza, y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Bien, se nos presenta la palabra de Dios como un casco de salvación y espada del Espíritu. Nos refleja el papel de escudo de protección que tiene la palabra. La batalla que tiene el cristiano en el mundo actual es difícil e imposible si no se va bien armado con la fuerza de Dios. El cristiano que no se arma con la palabra de Dios va a una derrota segura en la vida, ¿sí? Por eso decíamos, ¿verdad? Comentaba de esas depresiones de gente que aunque tenga todo lo necesario, lo básico, la familia, el dinero, el negocio y todo, pero que no encuentran, tienen un vacío interior. Tienen un vacío interior. No sé, hermano Sabino, si conozca ese juguete didáctico donde encaja la figura geométrica. Es un juego didáctico, a lo mejor algunos hermanos lo conocen, es de bebés, y encajan un círculo y entra el círculo, el triángulo y entra el triángulo. Es un juego didáctico para bebés, y yo les pongo de ejemplo ese. Así es el hombre. El hombre quiere meter a su vida bienes materiales, quiere meterle placeres, ¿verdad? Placeres, quiere meterle lujos, viajes, pero no encaja. Sigue ahí un vacío. Ese vacío solamente Dios lo va a llenar. Así es. Todo ser humano tiene una parte especialmente reservada para Dios, ¿verdad? Claro. Bien. En este texto, hermano, solamente quien quiere mantenerse firme ante las acechanzas del demonio debe acoger solamente la palabra de Dios. Solamente. Decía San Agustín, hermanos, ¿verdad? Dios no te puede salvar sin ti, ¿sí? Necesitamos a Dios para que tengamos esa paz, para que podamos vivir en justicia, para que podamos vivir como verdaderos hijos de Dios. Así es. Sin duda un gran santo, un gran doctor de la iglesia, San Agustín. Claro. Bien, por ejemplo, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que salió delante de las tentaciones del demonio, pues se defendió por medio de la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí muy claro lo tenemos, ¿verdad? Dice las Escrituras, y dice las Escrituras, y él salió airoso, salió victorioso. Entonces también debemos de entender que también el diablo conoce las Escrituras, ¿verdad? Claro. Nada más que a su forma, él hace a su forma, ¿verdad? Claro, con las mismas Escrituras quería engañar a Jesús. Pero si el cristiano no conoce las Escrituras, si el cristiano no conoce su fe, pues es fácilmente engañado por el diablo. Claro. ¿Verdad? Entonces, precisamente para eso son estos cursos, ¿no? Para entender, para reflexionar la palabra de Dios y poder defendernos, ¿sí? De los ataques, ¿sí? Que nos vengan de fuera, ¿sí? Que no nos dejen nada bueno, ¿verdad? Claro, ¿sí? hermanos. Bien. Por eso dice San Jerónimo, ¿verdad? ¿Qué nos dice San Jerónimo? Dice, no se puede llamarse cristiano aquel que ignora las Escrituras y desconoce el poder que tiene la palabra. San Jerónimo decía, ignorar las Escrituras es ignorar a
Jesucristo. A Jesucristo, a Cristo, ¿verdad? Entonces es necesario que nosotros meditemos y conozcamos. Muy bien, vamos con otro siguiente texto bíblico. Sí, Isaías 55, versículo del 10 al 11. Así como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar, y producen la semilla para sembrar y el pan para comer, así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. Palabra de Dios. Señor. Sí, efectivamente, la palabra de Dios baja, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Riega, Claro, sí. ¿verdad? Entonces, es como la lluvia, la como la compara lluvia. como la lluvia, Como la ¿verdad? lluvia. Cuando llueve, todos los campos se reverdecen, los árboles, el pasto, las flores, todo. sí. Entonces, así es la palabra de Dios, hermanos. La palabra llega, ¿sí? Cumple con su acción y empieza a dar frutos por sí sola, la palabra de Dios. La palabra de Dios en el hombre que se abre a su acción lo capacita para dar fruto de salvación, lo impulsa a salir de sus egoísmos y perversidad. Eso es lo que hace la palabra de Dios en el hombre. Nos hace salir de nuestro egoísmo, de nada más pensar en nosotros. Ya cuando conoce uno la palabra de Dios, hermano Sabino, ya tus pensamientos no son los tuyos, sino los de Dios. Ya tu actuar, tu pensar va encaminado y dirigidos con el Señor. Y a través de eso, pues vamos dejando esa perversidad, esa maldad con la cual dice San Pablo, el profeta Isaías, desde el seno de tu madre ya te conocía, ¿verdad? Y también no recuerdo, donde dice que ya nacemos con inclinación al mal, ¿sí? Entonces, cuando meditamos la palabra de Dios, se nos va quitando, ¿verdad?, esa perversidad que hay en el hombre, cuando nosotros la dejamos dar fruto, cuando la dejamos actuar en nuestra vida. Exactamente, cuando decíamos la disposición que se tiene para escuchar, para meditar, ¿sí? Leer, ¿verdad? Y escuchar y reflexionar cómo vamos caminando a través del tiempo de nuestras vidas, ¿sí? ¿Qué tanto conocemos? ¿Cómo abrazamos la palabra? ¿Realmente estoy haciendo las cosas bien? Son muchas cuestiones que nos podemos preguntar, que están pasando en nuestra vida y que solamente a la luz de la palabra, ¿sí? A la luz de la palabra nosotros podemos discernir lo que es mejor para uno y para la familia y para los demás. Entonces se va bajando ese egoísmo, esa soberbia, ¿sí? Y se va abriendo a los demás. Claro, y lo mejor, ¿verdad? Como nos lo mencionaba aquí en la reflexión, podemos dar entonces, sí, frutos de salvación. De salvación, muy bien. Sí. Tenemos un texto bíblico también de 2 de Timoteo 3, 16, 17. ¿Ya? Sí. Ok, vamos a ser muy breves. Toda esta escritura dice, es inspirada por Dios. Esta afirmación es muy importante porque nos hace comprender que no es cuestión de hombres, sino de naturaleza divina. Y esta palabra pues tiene sus atributos que nos sirve para enseñar, para rebatir, para guiar, ¿sí? Y para hacer perfecto al hombre, ¿sí? Entonces, es importante conocer la palabra. ¿Por qué? Pues porque nos va a enseñar, ¿verdad? Nos va a enseñar, nos va a guiar,
Claro, nos nos va a guía. guiar, nos va a corregir. Claro, como un padre a sus hijos. Ajá, nos va a corregir y también nos va a hacer hombres y mujeres más perfectos. ¿A quién es perfección? Pues a Cristo, Claro. a Dios, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos estos atributos de la palabra, ¿verdad? Por ejemplo, el cristiano poseedor del tesoro de la palabra se forja un ideal y un carácter, que es lo que comentaba hace un momento. Claro. ¿Sí? El hombre que conoce la palabra de Dios se forja un ideal y un carácter, ¿sí? Empeñándose en la constante superación. La palabra de Dios es una compañera, es su compañera que le ayuda a discernir el bien del mal, lo que le conviene de lo que no le conviene. Ah, caray, ¿me conviene esto o no me conviene? ¿Quién me puede asesorar? ¿Quién me puede ayudar? Claro, la misma palabra Palabra te de ayuda a Dios. discernir lo bueno de lo malo. ¿Qué hacer? Y el Espíritu Santo te grita, ¿verdad? Es la conciencia que te dice, no, alto ahí. Alto, ajá. Entonces, precisamente es en ese camino donde nos va guiando, ¿verdad? Donde nos va animando. Bien. También nos enseña a rebatir, o sea, a rechazar la fuerza y la violencia que intentan hacer algunos, ¿sí? La palabra nos afirma en la lucha de la vida, nos da seguridad y confianza, pues nos garantiza que obramos de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces nos enseña a rebatir y también nos corrige, ¿verdad? Pues viene a señalarnos las fallas que vamos viendo, ¿sí? Proporcionándonos un modelo de conducta, ¿sí? Quizás hacíamos unas cosas antes que nos parecían para nosotros buenas cuando no teníamos ningún curso de evangelización. Claro. Pero ahora que lo tenemos, vemos, ah, caray, esto no está bien, No es correcto. no es claro. correcto, ¿verdad? Entonces, quien nos va guiando va a ser la palabra de Dios, la Sí. palabra. Dice, nos enseña a corregir nuestra vida para provecho propio y para gloria de Dios, poniéndola en práctica. Nos prepara para toda obra buena, elevando nuestros propios gustos, sabiendo que ahí está la felicidad. Ahora, en esta cuaresma, hermanos, es algo muy importante, ¿verdad? La abstinencia, privarnos de nuestros propios gustos para de verdad ser libres. Ayuno, abstinencia y caridad, ¿sí? El ayuno es muy importante también. El ayuno y la abstinencia van de la mano, ¿sí? Pero también va de la mano la caridad. Se nos vaya quitando un poco ese egoísmo, ese de nada más yo y solo yo, ¿verdad? Claro. Sino que ser compartidos, ¿verdad? Con los demás, ¿sí? Y el ayuno, pues el sacrificio, hacer un poco de sacrificio, ¿verdad? No todas las comodidades, ¿verdad? No todos los lujos a los que estamos impuestos a lo mejor. Entonces, hay que tener ese ayuno de muchas cuestiones que no nos hacen bien inclusive, ¿sí? Y esa abstinencia, ¿verdad? Bien. El de darle gusto al gusto. Ándele. Recordemos que en esta cuaresma, y en todas las cuaresmas obviamente, son días de meditación, son días de reflexión, ¿sí? No se diga la Semana Mayor, no son días de paseo, no son días de gusto, de fiesta, ¿sí? De comelitonas y bebelonas, ¿sí? Sino son días de meditación. Yo ¿sí? recuerdo, hermano Sabino, que todavía alcancé, ¿verdad? De mis papás, que era silencio, era guardar silencio, no querían ni que nos bañáramos. Yo estaba chiquilla, pero se guardaba mucho respeto en esta Semana Santa, en este tiempo de Cuaresma. No se oía música. No,
Era silencio, y eso es lo que nos hace falta hoy en día, hermanos, porque hay mucho ruido acá afuera que nos perturba, que nos bombardea y nos quita esas buenas intenciones de tener este encuentro con Cristo. Y no solamente afuera, también interiormente no hay paz. También hay una revolución tremenda en el hombre, en el ser humano, ¿sí? Que no lo deja estar en paz, porque no sabe guardar silencio propio, ¿verdad? Interior. No estamos acostumbrados al silencio. Exactamente. No estamos acostumbrados y nos cuesta mucho trabajo. Dice, ay, qué ruido. Quieren hacer mucho ruido, ¿no? Bien, muy bien. Bien, también se nos hace perfecto al hombre la palabra. Es el hombre un bloque de piedra sin forma, del que Dios quiere hacer una escultura a imagen de Cristo, su Hijo. La palabra de Dios es el cincel que va eliminando todo lo que impide en nosotros descubrir al hombre perfecto. Este es un trabajo lento y pesado que nos exige mucha paciencia y perseverancia. Más que nada perseverancia, porque más que nada perseverancia, ¿verdad, hermanos? Bueno, pues yo creo ya esto es el último texto que meditamos, ¿verdad, hermano? Y tenemos un aviso que tenemos boletos para el concierto el 1 de abril de Martín Valverde. Para mayores informes al 461-18-000-99. Muy bien. Bueno, vamos a dar entonces por concluida esta primera parte, que es la introducción de estos cursos, que vamos a llevar una secuencia para que no se los pierdan. Ahora, en esta ocasión fue la introducción. El siguiente bloque será el primer tema. La creación. Dios creó todo lo que existe. Dios creó todo lo que existe. Entonces, vamos a empezar poco a poquito, ¿verdad? Y recordemos que los principales actores de esta historia de la salvación somos nosotros mismos, ¿verdad? Sí. Entonces, pues no se lo pierdan y estemos todos al pendiente, y aquí estaremos compartiendo con ustedes estas meditaciones, estos momentos de reflexión de la palabra de Dios, con todo gusto y con todo cariño. Sí. Muy bien. Nos buenas despedimos. noches, Que hermanos. pasen todos ustedes muy buenas noches. Gracias.